A un año de haber logrado el 53% de los votos, la popularidad de Silvio Berlusconi cayó abruptamente. Un año después de haber ganado por tercera vez las elecciones en Italia con un 53% del respaldo del electorado, Silvio Berlusconi enfrenta una creciente caída en su popularidad. Una encuesta del Instituto IPR señala que el 50% de los italianos confía poco o nada en el Premier. En octubre pasado, la imagen positiva de Berlusconi había alcanzado un 62%. Envuelto en una serie de escándalos sexuales, el dueño de la corporación mediática Fininvest ha debido ocupar los últimos meses de su mandato en rechazar las acusaciones de los medios de comunicación e incluso hasta de su esposa, Verónica Lario, quien le pidió públicamente el divorcio tras dar a conocer sus relaciones con una joven de 17 años. Io faccio la doccia anch'io. E poi qui mi stai nelle zone. Quale di quello di Putin? È più carino quello con le tende. A esto se sumaron las publicaciones y grabaciones de sus encuentros con la prostituta Patrizia D'Addario en Villa Certosa, su residencia privada en Cerdeña. Ci sono in giro un mare di belle figliuole e di imprenditori solidi e io non sono un santo, lo avete capito tutti. Speriamo che lo capiscano anche quelli di Repubblica. Bene. A pesar de estas denuncias, el Pueblo de la Libertad, el partido conservador liderado por el zar mediático, ha salido airoso en junio de 2009 de las elecciones municipales y del Parlamento Europeo, aunque por menos diferencia de la esperada. La campaña electoral, centrada en la vida privada de Berlusconi, se convirtió en una especie de referéndum sobre su gestión. Una estrategia convalidada por el propio primer ministro al encabezar la lista de candidatos al Parlamento Europeo de su partido, cargo al que luego renunció para continuar al frente del gobierno italiano. Es que Berlusconi confía en que sus picardías amorosas no sean causa de deterioro político. Hace 3 meses, cuando su esposa inició el escandaloso divorcio por frecuentar menores, la popularidad del Premier era de un 52%, un punto menos que en las elecciones de 2008. No, ma l'ascoltano lei, va. La oposición de centroizquierda intentó votar en el Senado una moción en contra por la conducta privada del primer ministro en el Senado, pidiendo al gobierno coherencia con los valores cristianos y familiares que proclaman. Pero la mayoría conservadora logró evitar su aprobación. Es que a diferencia del resto de los líderes europeos, Berlusconi no sufrió un especial retroceso en las últimas elecciones y encuestas de opinión en torno al manejo de la crisis financiera internacional, a pesar de que la economía italiana decayó considerablemente en el primer trimestre del año y se espera un fuerte incremento de la desocupación en los próximos meses. La oposición italiana, golpeada por la caída en las preferencias del electorado en las elecciones europeas, se muestra fracturada e incapaz de proponer salidas alternativas a las consecuencias de la debacle económica mundial. Aunque denostadas por la oposición y la Iglesia Católica, las políticas de Berlusconi de criminalización de la inmigración ilegal y su respuesta al terremoto ocurrido en la ciudad de L'Aquila en abril de 2009 obtuvieron el beneplácito de la mayor parte de la población italiana. Berlusconi también hace gala del éxito al que considera haber arribado la última cumbre del G8 organizada por su gobierno justamente en el L'Aquila, la ciudad destruida por el sismo que provocó 299 muertos y unos 70.000 damnificados. Sin embargo, antes del inicio del encuentro, los países industrializados cuestionaron fuertemente la calidad de la organización política en la que, a último momento, tuvo que intervenir la diplomacia estadounidense. La agenda preparada por Silvio Berlusconi no incluía el tratamiento del cambio climático ni de la seguridad alimentaria, elementos que constituyeron puntos clave de la declaración final de la cumbre. Varias veces procesado, juzgado e incluso condenado por corrupción, pero nunca encarcelado, Berlusconi ha salido indemne hasta ahora de los múltiples escándalos que lo rodean, pero nadie garantiza que, como ocurrió en sus 2 convulsionados mandatos anteriores, la opinión pública vuelva a darle la espalda. Avevamo detto la forza di un sogno.
cambiare l'Italia. ¿Cuán italianos somos, Sí, en Europa también se consiguen. Sí. Esta era una imagen, parecía que le adjudicaban nada más que los latinos, el tema latinoamericano. Cuando hablamos de latinos, también Sí. tenemos que incluir entonces a Italia, ¿no? No, pero aparte cómo irradia ese machismo y la broma alrededor del machismo. No soy un santo, y todos los empresarios ahí riéndose al fin y al cabo. Lo festejan. Exactamente. Sí, tal cual. Hay algunas cuestiones interesantes que vienen vinculadas o cruzadas con esto, ¿no? El tema, veíamos la cita al tema del grupo de los 8, la reunión en Italia que se hizo y cómo termina el G8 tomando una agenda diferente a la que la propia Italia había propuesto. A mí se me ocurre que esto tiene bastante que ver con el escaso protagonismo que está teniendo Italia en todo el debate internacional en torno a la crisis mundial. Fíjate vos que no se registran muchas opiniones de relevancia del gobierno italiano con respecto a la crisis, como sí ocurre con las posiciones que fija Francia. O sea, no hay propuestas. Exactamente, las posiciones que fija Alemania, Gran Bretaña. Son otros los que proponen los temas en debate o las discusiones, ¿no? Italia es como que en este plano también ha perdido peso en cuanto a tener un rol de proponer cosas, de plantear soluciones o salidas. Pero tal vez retomo una pregunta que te dejé picando también la semana pasada respecto de la crisis. ¿Cuán profunda es la crisis? Nosotros no estamos viendo despidos masivos tampoco en Italia, por ejemplo. No, es cierto, es cierto. Pero me parece que por ahí otros sí están viendo algunos signos de una crisis estructural mucho más importante, aquellos que estaban muy vinculados a la actividad financiera. Italia particularmente no es de estos países que estaban más dañados o más dependientes de todo lo que es la especulación financiera. Y una particularidad, discúlpame, de Italia, que sigue siendo una potencia mundial en lo económico a pesar de la inestabilidad política. Porque justamente una de las características de Italia después de la Segunda Guerra Mundial es la inestabilidad. Cada año y medio cae el gobierno por el sistema parlamentario que tienen. No, claro, si uno leyera desde los vaivenes políticos diría que la economía debería estar sufriendo mucho más. Es un caso, algo así como el caso colombiano en Latinoamérica, ¿no? De ese países que uno no entiende cómo hacen para crecer con semejantes crisis políticas internas. Pero también es cierto que Italia, yo te diría que es una potencia de segundo nivel, digamos, tampoco es de las que están más expuestas, ¿no? Inclusive se ha dado esto de que Italia, por ejemplo, ha participado mucho en todo lo que fue la primera oleada de privatizaciones en Latinoamérica, después se retiró, tuvo un papel mucho más secundario, y dentro de la economía europea también, digamos, que se mantuvo como en un segundo nivel, no en el nivel más expuesto como puede ser, por ejemplo, Francia o la misma España, ¿no? Con saltos muy bruscos en un momento y después también caídas muy fuertes. Igual con un personaje muy particular, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Pero que tampoco termina de ser un referente claro para el resto de los países, ¿no? No es la derecha, el líder de la derecha europea. Por lo menos yo no lo llego a registrar así. No, es verdad lo que vos decís. No tiene la presencia que podría tener alguien de la derecha francesa como era Chirac en su momento como un referente. Tal cual, exactamente. Interesante eso.